Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga. Me río porque está pasando el gas y quiero gas. ¿Y qué hago? Los dejo aquí. No se crea. Bendiciones, hoy Nuestra Señora de las Lajas. Nuestra Señora de las Lajas en Colombia y Ecuador. Hay un santuario que lleva ese nombre, en el nombre de Jesús, Nuestra Señora de las Lajas. Bendiciones a todos los que en este día es su santo, todos los que en este día es su cumpleaños. Dios los bendiga abundantemente y que el Señor los mire con su misericordia, su presencia santa y gloriosa en este día. Escuchamos este canto y nos disponemos a la vida de los santos hoy en este día de gracia y bendición. María, tú, Nuestra Señora, eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida, y tu Hijo, Jesucristo, entre tu vientre te consagró, Madre universal. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora. Santa, Santa María, Madre de Dios, Madre del hombre, envía tu fortaleza, ejemplo vivo, perseverancia en Jesús. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En los límites entre Colombia y Ecuador hay un santuario hermosísimo, hermosísimo, maravilla de quienes lo visitan. Allí se venera la imagen de Nuestra Señora de las Lajas y miles de peregrinos de los dos países la visitan cada año y obtienen maravillosos favores de Dios. Fiesta que se celebra el 16 de septiembre. Cuenta la tradición que una india iba por aquellos campos buscando leña cuando observó unos resplandores en una roca. Se acercó y vio pintada en la piedra una bella imagen de la Santísima Virgen del Rosario. Dio la noticia al señor cura de Ipiales, el cual se trasladó allí con varios vecinos y al contemplar tan bella y atrayente imagen, se propuso construir en el sitio del templo a Nuestra Señora. Sigue contando la tradición que aquella india, Juana Mouse, llevada sobre la espalda una hija llamada Rosa, que era sordomuda, y que la niña al ver la sagrada imagen pronunció el dulce nombre de María y quedó curada de su mudez y de su sordera. La santa imagen representa a la Virgen del Rosario con sus dos grandes devotos, San Benito y San Francisco. Allí junto a ella se han obrado milagros impresionantes y por eso es visitada por tan inmensos números de peregrinos. Siempre tenemos que recordar que quien hace el milagro no es la imagen, que es pintura o material sin vida, sino Dios Santísimo, quien al ver la fe de sus devotos y al oír los ruegos que la Madre Santísima le hace por ella, le concede toda clase de bendiciones y de ayudas. El nombre de las lajas proviene
de una piedra muy lisa llamada así y que compone todos aquellos alrededores. Este sitio es un cañón rocoso, profundo e impresionante. El templo es de estilo gótico y su presencia es imponente y majestuoso, proporcionada a la solemne majestuosidad de aquellos impresionantes abismos. Uno de los más importantes benefactores del templo de las Lajas fue el ciego Rivera, quien sin la luz de sus ojos recorrió campos, pueblos y ciudades mendigando dinero para comprar materiales de los cuales construirle el santuario a Nuestra Señora. Es el amor a la Madre que nos repara en sacrificios con tal de poder levantar un templo digno de tan grande benefactora. No podemos imaginar cómo le habrá recompensado a ella en la eternidad. Es una catedral gótica edificada entre los inmensos peñascos. El arquitecto Espinosa la construyó con obreros que no sabían nada de construcción, labradores campesinos a los cuales él tenía que enseñarles desde el modo como se hace una formaleta hasta proporcionar en que hay que mezclar la arena y el cemento. Pero la buena voluntad pudo más que la dificultad que se presentaba y trabajando fueron aprendiendo. Allí el conjunto de luces y de sombras es magnífico. Debajo hay una cripta dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Al frente, un puente majestuoso que permite mirar al impresionante abismo de Gaitira. Toda la construcción es de acuerdo con la naturaleza de los alrededores que impresionan, qué impresionante grandeza. La basílica es un armónico conjunto de agujas y flechas que se elevan rasgado el viento señalando el cielo que espera a todos los verdaderos devotos de la Santísima Virgen. 3 naves con bellísimas columnas que se juntan entre sí en las alturas. Los arcos con apariencia débil pero siempre fuertes sosteniendo el enorme peso. Los resotones son con trazos caprichosos, las bóvedas formando vistosas figuras geométricas de trazos concéntricos, las ventanales y los vitrales de Venecia con lujosos policromados teñidos de colores. La luz entra al santuario y el altar del mármol costosísimo de Carrara. Todo esto hace el santuario de Nuestra Señora de la Laja una obra magistralmente hermosa que impresiona agradablemente a los peregrinos. En verdad que obispos, sacerdotes, arquitectos, obreros, peregrinos han tenido como lema aquella hermosa frase que han repetido siempre los buenos amigos de Dios: para el Señor es lo mejor. Y los devotos de la Virgen consideran como dicho para cada uno de ellos aquel mandato de la Santa Biblia: no te presentes al templo con las manos vacías. Qué hermoso cuando nos presentamos a Jesucristo en el día del juicio para que nos señale nuestros puestos en la eternidad. Le podamos oír decir: oí a mi madre hablar bien de ti. El 16 de septiembre de 1952, el Celestino Señor Nuncio presentaba el oficio del Sumo Pontífice en Colombia, coronó solemne la imagen de Nuestra Señora de Laja, y el 18 obispos y gran número de sacerdotes lo acompañaban. Inmensa cantidad de pueblos ocupaban la colina y los riscos, los estrechos senderos, las terrazas, el interior del templo. Al llegar la solemne procesión de sus pastores, los fieles prorrumpieron en cánticos y vivas
que tronaron los espacios, provocando el revuelo de millares de palomas que llenaron de inocencia los abispos. Se leyó el decreto llegado de Roma, por medio del cual en nombre del Santo Padre se ordenaba coronar solemnemente la milagrosa imagen de la Virgen de las Lajas. Y enseguida el señor Nuncio de su santidad bendijo la corona del divino niño y de la señora Virgen, hechas de oro purísimo y con piedras preciosas. Su costo ha sido altísimo y se ha conseguido a base de sacrificios de obreros fervorosos y de ahorros de campesinos agradecidos, de entusiasmos de sacerdotes y de buen corazón. El padre Cadena, que recorría veredas, pueblos y rancherías, lo que la gente buena quisiera dar para la Madre Celestial hasta lograr reunir lo que necesitaban. Allí estaban los generosos obsequios que tantas madres piadosas que se desprendían de sus joyas para demostrar su agradecimiento a la Virgen de las Lajas y su gran bienhechora. En el momento solemnísimo que el representante del sumo pontífice colocaba la corona del divino niño y de la Santísima Virgen, miles de personas empezaron a llorar de emoción y conmovidas de ver a los obispos venerables y sabios sacerdotes llorando y conmovidos ante este momento de glorificación para la gran madre de los colombianos y ecuatorianos. Nuestra Señora de la Laja en aquella ocasión vimos llorar a hombres que hacían muchos años no lloraban, pupilas que durante años enteros habían contenido sus lágrimas, estallaron en llanto emocionado al ver coronada a la reina buenísima que tanto ayuda y define a sus devotos. Aquel día la mirada de la Virgen parecía descender con más cariño y amabilidad hacia sus devotos, y los contemplaba la sagrada imagen, sentía llenarse de quietud su corazón. Un magnetismo extraordinario parecía hacerse apoderar de todos los presentes, y el pueblo se sentía como contagiado de un inmenso y extraordinario amor hacia la Madre de Dios, que se quiso hacer presente en aquellos abismos de las Lajas. Gozando de la mirada cariñosa de la Virgen, permanecieron allí centenares de fieles por horas y horas hasta llegar la noche, desahogados ya de su ansioso corazón y con el recuerdo grandiosísimo y conmovedor de la solemne coronación. Volvieron a sus campos, a sus casas, a sus negocios y oficios, retornando de vez en cuando con sus recuerdos y pensamientos hacia el milagro de la roca, que nunca antes le había parecido tan glorioso como aquel día en que en nombre del Santo Padre de Roma fue coronado solemnísima la Virgencita querida de las Lajas. Transcribimos a continuación algunas de las cartas que ha llegado en los últimos santuarios de las Lajas. Hay además muchas lápidas que recuerdan favores extraordinarios obtenidos por mediación de la Virgen de las Lajas. Por 3 meses venía sufriendo un dolor muy intenso en una pierna. Ningún médico lograba aliviarme, y hasta que llegaron a anunciarme la muerte cercana. Fue entonces cuando me aconsejaron rezarle a la novena Nuestra Señora de las Lajas, y empecé a rezarle poco. Después una señora me recetó unos remedios caseros, logré una mejoría inesperada y total. Ahora he ido al santuario de la Santísima Virgen completamente sana, y le he llevado la muleta con la cual me veía antes obligada a caminar, y ya no he tenido que volver a usar más. Gracias por la siempre Virgen María Santísima de las Lajas. Gabriela Girosa. Padecía de cáncer al estómago. 5 médicos ya me habían dicho que mi mal ya no tenía remedio. Yo le dije: Virgen de las Lajas, acuérdate de que tengo 5 hijos y quedarían desamparados. Y ella escuchó mi oración
Inexplicablemente mis terribles dolores desaparecieron y completamente sana he viajado hasta su hermoso santuario a darle gracias. Florentino Torres. Sufría continuos ataques de una enfermedad tan terrible que hacía dolorosa mi existencia y me aconsejaron llevarle a la Virgen de las Lajas, rezarle a la Virgen de las Lajas. Empecé a hacerlo, hasta fui a visitar su santuario, pero el camino me dieron todavía 3 ataques. Pero la Madre del Cielo escuchó de tal manera mi oración que desde hace 9 meses me encuentro completamente bien de salud y no ha vuelto a sufrir ningún ataque. Deseo recomendar a otras personas que hagan la experiencia de encomendarse a la poderosa intercesión de la Madre de Dios para que goce de los admirables favores. Amalia Rengifo. Mi hijo quedó inutilizado por un accidente. Empecé a rezar a Nuestra Señora de las Lajas y ahora los médicos quedan admirados de cómo este muchacho ha vuelto a caminar otra vez. Yo había obtenido ya otros 3 favores maravillosos de la Virgen de las Lajas y me animó a pedirle este nuevo prodigio y ella ha escuchado bondadosamente mi oración. María Obdulia. En un pavoroso accidente donde hubo muchos muertos y heridos, me acordé de invocar a Nuestra Señora de las Lajas. Logré salir totalmente ileso sin la más mínima herida. Quiero proclamar que fue la intervención de la Virgen Santísima lo que me libró de tan grandes peligros. Jorge Salinas. 3 favores. Quiero agradecer a la Virgen de las Lajas haber alejado de mí, de nuestra familia, a un hombre malo que podía hacer mucho mal a nuestras almas. El habernos conseguido casa propia de manera menos esperada, cuando nos parecía que ya era imposible conseguirla, y el haberle devuelto el movimiento a una pierna que ya creían paralizada para siempre. Clemencia de Salazar. La fiesta de Nuestra Señora de las Lajas se celebra el 16 de septiembre. ¿Qué mensaje dejará esta historia para mi alma y para mi salvación? Que es una devoción a la Virgen Santísima María, en esta advocación de Nuestra Señora de la Laja. Miren, el santuario de nuestra Madre María proporcionó la grande bendición a la presencia de una indita que le permitió ver esa iluminación entre las lajas. Bendiciones a todos en este día martes que el Señor nos regala en la advocación de María Santísima, la Virgen de las Lajas. Vamos al Evangelio del día que el Señor nos regala en esta hora de la mañana. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. La exacristana que parece ser que su marido está falleciendo, que puede ir a auxiliar. Ahorita no me acabó esto. Sí. Por aquellos días que me espere. Jesús se retiró, que me espere. Se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y le dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Simón llamado el fanático y Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos, sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como la de las costas de Tiro y de Sidón. Había venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlos, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor.
Gloria y a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy nos está invitando el Señor a ese camino del llamado. El llamado no se puede hacer sin la gestión de oración. Que tú y yo oremos, que tengas ese espíritu de elevar tu plegaria y tu oración sea más fecunda. Escucha cómo comienza el Evangelio. En aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese camino de orar? ¿Cuántas horas oras? ¿Cuántas horas haces oración? Si te das cuenta, pudiéramos nosotros decir que tenemos por oración muy poquita. Y Jesús pasa toda la noche la oración. Entonces, en ese momento de mirar que tenemos como 4 horas así de una manera continua tomando el teléfono celular, así esparcidos entre cachitos y cachitos y cachitos y cachitos de horas, serían 4 o 6 horas. Y si tú dices voy a ir a natación, voy a ir 1 hora de natación, ¿estarás 1 hora nadando o 1 hora nada más mojada a las orillas de la alberca? Y realmente la oración es ese encuentro determinado de actuar con el alma y el espíritu, orando de corazón. Entonces lo que primero te tienes que enfrentar es con la loca de la casa, con tu imaginación. Porque cuando tú tienes el entendimiento de orar, que es estar en comunión con el Padre, tu imaginación y tu pensamiento, escúchalo bien, tu imaginación y tu pensamiento van a quererte obstruir, te van a querer desviar, te van a querer perturbar, te van a querer comer el tiempo de ese encuentro en la bendición. Entonces, orar es eso, encontrarte con esa intimidad con Dios y entender que estás con Dios. Pero ahí vas a encontrarte con tu imaginación y con tus sentimientos, cuando debes de entender que estás enfrente de Dios y siempre entenderlo para que tu imaginación y tus sentimientos no obstruyan la comunión divina. De tal manera que cuando nosotros miramos que aquel dice que fue a nadar 1 hora intensamente, significa nadar 1 hora, no irse nada más a chapucear y a mojar y a estar a las orillas de la alberca. Pues la oración es algo semejante, porque cuando tú oras, la oración es el fundamento de todos los sacramentos, de todos los sacramentos. Si tú te das cuenta, cuando Jesús se bautizó, lo bautizaron, Juan el Bautista, él estuvo en oración, en el camino de recibir el bautismo, y el Espíritu Santo descendió. Vámonos a la confirmación. Los apóstoles estaban en oración por miedo a los judíos, y el Espíritu Santo descendió. Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Vámonos a la primera comunión. Jesús está en comunión en el camino de la Pascua, en la oración profunda de entregar, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Vámonos a la boda. Está María intercediendo con una oración ante su Hijo Jesucristo para que el amor no se disipe en esos de la boda de Caná. Y María intercede, que es orar e interceder. Y ahí está María. Vámonos al sacerdocio. Jesús llama. Aquí está el sacerdocio. Se retiró a orar y llamó a los que él quiso. Y les llamó apóstoles. Entonces, la oración es el fundamento. Vamos a orar a Dios por la conversión de los propios sacerdotes que nos hemos acomodado.
y estamos en un relax, dormidos ante esta situación, para que tengamos una nueva conversión. Vamos a orar por todos los matrimonios para que tengan esa santificación, porque gracias a los matrimonios nosotros hemos salido de esos matrimonios. Entonces, el llamado de este día es la oración. Una oración que tenemos que afinar, que tenemos que solidificar en el servicio. No, es que yo ya hice mi oración, entonces vamos a servir. No, eso no me toca. Oye, pues entonces, ¿qué oración hiciste? Que nada más sería lo que te toca. No estás haciendo oración para abrir el cielo. No estás haciendo oración para fundamentar tu compromiso con Dios. Estás haciendo oración para quedar bien con un grupo o para quedar bien en un sector parroquial. Pero la oración debe de llevarte al segundo paso, a la acción, al servicio, a ese compromiso de servicio profundo y decidido, convencido de que tu oración es el que abre el corazón y se eleva al cielo. Por eso mismo, miremos que tenemos que estar vestidos de oración. Cuanto más sirves, yo recuerdo hace mucho tiempo que le dije a una hermana mía, allá en la otra parroquia, mira hermana, te doy gracias porque veo tu disposición en venir a hacer el aseo a la casa. Y esa disposición y esa apertura me hace entender que estás en un continuo sentido de oración ante nuestro Padre que está vivo. Cada vez que te veo, son dos hermanas, eran dos hermanas. Cada vez que te veo, me encanta decirle a Dios, bendícela, Señor. Y dice, pues cada vez que vienes yo te bendigo y te doy un abrazo y seguimos el curso. Y se los dije varias veces a las dos. Y en esa situación miramos que si no oras, tu servicio está como mediocre. Y a la se va, lo hago, no lo hago, lo medio hice. Es igual que tu acción de servicio en el trabajo, que tu acción de servicio en tu vida, en tu acción de servicio en tu persona, alinearte en tu persona y mirar que vas a expresar a Jesús en todo tu ser, en tus palabras, en tus gestos, en tu vida vas a expresar a Jesús. Y cuando te quieres expresar tú, por consiguiente, como comenzamos una situación mal, hoy te invito a que mires que la oración debe de ir para adelante y seguir vistiéndonos de Jesús en su divinidad. Que Dios te colme de gracia, fortaleza y bendición. Bueno, pues hoy nos vemos al ratillo en la celebración. Dios los bendiga. Feliz martes para todos. Bendiciones a todos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios los bendiga a todos.